Bueno, aquí estamos en la jornada de tarde, Torre B, donde siempre empezamos a dar la vuelta. Por fin ya empezamos a dar la vuelta. Es que llevo todo el día viendo todos los avances en el Santiago Bernabéu y es que no son pocos, ¿eh? Así que muy atentos al vídeo, muy atentos, que empezamos. Bueno, de primeras ya tenemos en la parte superior, ahí lo vemos, totalmente enganchada la parte superior de esa última guía simple, aquí en la esquina suroeste, de la parte superior ya la tenemos enganchada. Bajamos y encontramos un pedazo de semáforo. Bajamos un poquito más, tenemos la abrazadera para poder soportar y ayudar a la pieza a seguir maniobrando hasta su posición final. Y mirad, ya tenemos aquí, gracias a la grúa de Fraile amarilla que tenemos a nuestra izquierda, tenemos aquí ya la estructura interna, la estructura inferior de esta última guía simple, donde ahí veis que todavía están los pedazos de operarios, esos pedazos de cracks que hoy con el calor que hace en Madrid se merecen un hurra. Y ahí vemos cómo están colocando piezas. A ver si nos movemos ahora y vemos cómo colocan esos últimos pernos. Desampliamos la imagen y así queda en general. Y otra de las novedades del día de hoy es que ya no tenemos ninguna pieza amarilla, ninguna pieza provisional amarilla aquí en la Castellana, pero bueno, ahora lo veremos mejor cuando estemos en ella. Continúan colocando uniones, esas conexiones en las guías ya incorporadas en el fondo sur. Han puesto, ya sabéis, que esta cinta, porque mucha gente lo que hacía es que iban por aquí a la tienda oficial, se metían por aquí y esto hace en forma de embudo. Entonces cuando llegas ahí, a la esquina esa, te encuentras que ya no hay ni siquiera un paso de peatones ahí. Lo único que te encuentras es la carretera. Y esta calle, Concha Espina, hay mucho tráfico, como ya sabéis. Es verdad que ahora mismo está el tema de la OTAN, pero aún así hay mucho tráfico. Es solo un sentido, tanto para allá como para acá. Y han pensado muy bien y han colocado esta cinta para que no pase por aquí nadie. Y ahora, después de este sermón, seguimos. Lo que sí me parece fatal es lo que digo siempre, que a mí me echen la culpa por el trípode. Y mirad, ahora es verdad que hay menos patinetes y menos bicicletas, pero madre mía, qué mal repartido está el mundo. Y ahí los tenemos. Joder, qué grandes son, tío, qué grandes son. Y qué pequeñitos los vimos en los vídeos, pero son más grandes que todo el Santiago Bernabéu juntos, ¿eh? Todos los que son capaces de hacer todo esto son grandullones. Esos pedazos de gigantes aquí en el Santiago Bernabéu que todos los días los vemos, parecen pequeñitos, pero hacen todo esto mucho más grande y muy bueno. Ahora la gran pregunta de esta zona es: han empezado a poner las guías simples lo más cercano a la Torre B y lo más cercano a Concha Espina, y todo esto de aquí lo han salvado, es decir, todo esto de aquí del medio lo han salvado. Puede ser por una razón, puede ser por un motivo, y es que aquí están construyendo, ya sabéis, lo que es el elevador de servicios, y a lo mejor lo tienen que dejar así huérfano para seguir incorporando material en su interior. Ya lo veremos en los próximos capítulos. Tengo ganas de ir a Padre Damián porque hemos visto muchísimas cosas, muchísimos avances, así que no os perdáis el vídeo de hoy porque va repletito de avances. De momento subimos la mirada para seguir observando lo que están haciendo aquí en la esquina de la Torre B, ya casi a punto de llegar a Castellana, y que veis cómo siguen y construyendo aquí esas estructuras para el futuro bar, esa futura estructura de la Viga Corona. Y como podemos apreciar, ya han quitado ese elemento amarillo que veíamos esta mañana, cómo quitaban desde las alturas, y que quedaba solamente la otra parte. La han quitado en dos partes. La pieza amarilla la han quitado en dos partes, lo han partido por la mitad y han bajado esta mañana una, y parece ser que al mediodía han bajado la otra, y ya tenemos totalmente huérfana esta parte ya de las piezas amarillas para ese izado que se hizo aquí hasta hace 2 o 3 semanas en la Castellana. Ahora parece que falta todavía por quitar esas piececitas amarillas que están en la parte superior, tanto en la parte sur como en la parte norte. Y ojito, porque están empezando a poner más chapa en el techo de la Viga Corona, Ya sabéis que esta parte de aquí tenía puesta chapa y ahora parece que han incorporado este poquito más en el día de hoy.
Quitamos Tun. Quitamos Tun. Ay, ay, qué bonito, qué bonito. Ya sabéis, Madrid está blindado, mucho policía, agentes de movilidad, policía nacional y tenemos mucha policía también aquí en Castellana. Policías por todos los lados, mirad. Ahí tenemos policías en lo que es, ahora mismo sería un día normal en la Castellana. Tenemos solamente policías, es decir, no hay nadie más, solamente policías, todo totalmente vacío. Es verdad que utilizan las carreteras paralelas, las calles paralelas, para salvar el tráfico, para no dejarlo totalmente obsoleto, pero es que cada semáforo tenemos dos agentes de la policía para custodiar este pedazo de reunión de la OTAN. A ver, que tenemos movimiento, otro coche, es que no dejan de bajar coches. ¡Hola! A ver quién es ahora. Solo policía. Mira, aquí está. Ah, no. Guardia Civil en la parte de atrás, Policía Nacional. Y aquí vemos desde otra posición cómo están poniendo la chapa en la cubierta de la Biga Corona. Aquí ya estamos casi abandonando la Castellana. Ya sabéis, tenemos toda la planta inferior, tanto la planta inferior como la superior, llena de chapa. Y están colocando el recubrimiento, ese recubrimiento de los lados, en todas las zonas de la Biga Museo. Ahí lo veis. Ahora la Biga Museo ya es Pokémon plateado. Madre mía, qué friki soy. Y lo que decíamos antes, esos pivotes amarillos que tenemos en la parte norte y en la parte sur, de momento continúan ahí. Aguantan. Y sobre todo que está viniendo otra ola de calor, otra ola de calor. De momento ya están subiendo las temperaturas, con las buenas temperaturas que hacían la semana pasada, y otra vez volvemos al tremendo calor de verano. Bueno, pues estamos justo enfrente de la Torre C, y es que estoy flipando con todo lo que hay aquí acopiado, No cabe un alma. Mirad cómo está la Torre C, esta zona aquí de la Torre C, donde tenemos chapa, donde tenemos las conexiones justo aquí en la parte de abajo. Ahora lo veremos cuando nos asomemos, ahí están. Y todo lleno de material, Mañana sufriremos algún cambio repentino aquí en las obras por el tema de la OTAN. Ahí tenemos esas planchas, esas bases que van subiendo a la esquina de la Torre C, justo al lado de la Torre C. Todo el fondo lleno de chatarra por todos los lados, y la esquina de la Torre C totalmente terminada. Ya parece que está totalmente terminada. Ahí vemos cómo han repasado, han limado las purezas de esa esquina, donde ya sabéis que, pues me atrevería a decir que la han terminado esta semana ya. Han colocado ya hasta la barandilla de seguridad, esa red de seguridad. Mirad ya que opaco está todo. Lo han terminado, sí, son unos pedazos de cracks. Lo que sigo diciendo siempre. 5 de la tarde, 32 grados. 32, ya empieza a subir la temperatura. Y ahora más calmaditos, llegamos aquí a la esquina de la Torre C, ya Castellana, con Rafael Salgado, lo que os decía. Aquí levantamos la mirada y observamos todas las conexiones, futuras conexiones para instalar en las partes inferiores de las guías simples que incorporen en esta esquina. Sí, así como os lo cuento. Esas planchas, esas bases que van cogiendo para instalarlas aquí entre las costillas. Ahí lo vemos para el futuro elevador de servicio, que siguen trabajando en la zona. Vamos a hacer un pequeño zoom. A ver, preparados, ahí está. Ahí vemos cómo siguen soldando, siguen preparando todo esto para seguir trabajando en la zona, claro. Otra pedazo de imagen desde la esquina de la Torre C, toda la Biga Museo y la Biga Corona, donde siguen trabajando. Hoy parecía que no, pero sí, continúan trabajando. Así que seguimos, avanzamos, nos adentramos ya en Salgado Rafael Salgado. Llevan trabajando unos cuantos días en la instalación de conexiones entre las guías incorporadas en el fondo norte, tanto las guías y esas conexiones como esas piececitas que tenemos acopiadas justo detrás de la estación de Radio Cronsa.
Y después de la tormenta llega la calma a esquina aquí de la Torre C. Mirad lo que están haciendo ahora mismo. Están recogiendo esta pedazo de hormigonera gigante de Transgruma. ¿Por qué? Porque están hormigonando en el interior. Vamos a adentrarnos a ver dónde están hormigonando, y es que no se ve muy bien porque están hormigonando las galerías internas del nuevo Bernabéu, del Bernabéu Classic. Es que no se ve muy bien, pero están justo en esta parte de aquí hormigonando. Continúan trabajando, ahí vemos cómo siguen repasando todo. Vemos cómo está con un pedazo de martillo eléctrico, un rompedor, con su punterito, rompiendo esas limezas que dejan cuando uno no termina bien el trabajo, o al menos tiene que repasar. Aquí vemos cómo siguen repasando. De momento nos adentramos, ahora sí que sí, en Rafael Salgado, después de haber visto la instalación de esta pedazo de plataforma. Parece que para dar servicio, servicio a las piezas, nuevas piezas que vayan colocando aquí. Y aquí tenemos las piecezotas que están en el fondo norte y que siguen subiendo a entre medias de las conexiones para los soportes de la piel envolvente. Y que esta plataforma, antes de que me pase, antes de que se me olvide, ahí vemos cómo siguen construyéndola, Parece que va a ser para acopio de material. La que están liando ahí, La que están liando ahí. Madre mía, chaval, con excavadoras. Ya están justo debajo de lo que eran las míticas puertas. Esas puertas antiguas del Classic Bernabéu. Fijaros ya dónde están, que se ven ahí unas luces en su interior. Y es que estoy flipando, La que están liando aquí en el fondo norte. Bueno, y la que están empezando a hacer también en el fondo sur, Pero la que hay aquí en el fondo norte es más grande. Fíjate, con puntales y todo ahí en su interior ya. Madre mía, chaval. A ver, vamos a ver si... Ahí lo tenemos. Los puntales en su interior. Estoy flipando, pero en colores. Bueno, de momento aquí también están con la pedazo de radial, también lijando un poquito las piezas aquí que van incorporando. Todas tienen que ir perfectamente cuadradas. A su derecha también, a nuestra derecha tenemos aquí también a estos pedazos de operarios que siguen trabajando en el nuevo Bernabéu, ese futuro nuevo Bernabéu. Y quien no está abajo mandando, está arriba poniendo piezas, quien no está en el medio colocando una neverita para la cervecita. Y aquí tenemos esos armarios completamente vacíos, a la que se juntan, que esta mañana han llegado a las 7 de la mañana otro comensal de nuevas lamas. Ahí las tenemos, nuevas lamas que van a subir y que están subiendo de vez en cuando a la cubierta norte. De momento, fijaros también la novedad que tenemos en el día de hoy, y es que está todo ya prácticamente sabido. Mirad cómo han colocado ya las orejetas, han soldado ya las orejetas a la cara externa de la viga corona aquí a su paso por la torre de 14ª, Sí, 14ª. Y bueno, después de ver esta gran novedad en el día de hoy, que ya sabéis que están incorporando las orejetas en la parte de la derecha, en la izquierda de momento no. En la izquierda de momento tiene que aguantar un poquillo. Yo creo que en el día de mañana pueden terminar de instalar esas orejetas para colocar en un futuro las guías simples aquí en la esquina de la torre D. Y bueno, lo que tenemos aquí justo en la esquina de la torre D, de 14ª, Una tubular, cordones, venga, a atarse las zapatillas. Y después de haber visto esta pedazo de novedad, de este pedazo de cordón y la tubular que acaba de llegar, mirad entre medias de la torre D lo que están haciendo, lo que acaban de incorporar. Ahí está el pedazo de soldador trabajando en la zona. Novedades, lo que digo, novedades en Padre Damián. Mirad, ya está hasta apresado ahí en la pared ese nuevo tramo de escaleras, esa unión entre el Torreón Norte y esta pedazo de torre D, antigua torre D del Classic Bernabéu. Y esta mañana también, que me la acaba de comentar Maribel, se le ha pasado a ella grabarlo, pero dice que lo ha visto. Lo que pasa es que se ha quedado hablando con una persona y al final se lo ha olvidado. Pero mirad cómo han incorporado escaleras en la parte alta del Torreón, este futuro Sky Bar. Esas escaleras que tenemos aquí blancas, sí, blancas, como en el Real Madrid Club de Fútbol,
totalmente nuevas en esta zona. Al igual que toda esta zona de aquí, van intercalando, van colocando barandillas en los diferentes balcones que todavía faltan por instalar. Ahora mismo también están quitando, se están llevando toda la chatarra que hay ahí acopiada. Imagino que estarán preparando todo para el viernes. Ya sabéis, bueno, me imagino que lo leéis, es que el viernes la tienda oficial del Real Madrid y el Tour Bernabéu ya se van a dar la mano, y el Tour Bernabéu será estará abierto en teoría, como digo siempre, en teoría y en mayúsculas, a partir del viernes, este viernes 1 de julio. Veremos a ver si a partir de mañana, porque claro, tienen que hacer el pasillito. Todo este paso de peatones es por donde toda la gente que va a entrar al Tour va a cruzar. A través de esa puerta tienen que hacer el pasillo, como os acordáis la otra vez que estuvo el 1 de junio, y acceso por el Tour Bernabéu. Parece que están recogiendo toda la chatarra para evacuar toda esta zona, dejarla limpia y proceder a hacer el pasillito hacia el interior. Mirad qué imagen más bonita. Ahora mismo hay un poquito de polvo, están las luces del Torreón encendidas, la luz del sol impregnando en las hojas verdes perennes de aquí, de Padre Damián. Mirad qué estampa más bonita. Podéis hacer captura de pantalla y haceros un marco para el sofá, digo para el salón. Bueno, más travesaños para la viga Corona aquí en el lateral este. Lo hemos pillado infraganti, no os lo esperabais, os he pillado. Toma. No puedo hacer directo porque ya son casi las 6 y me tengo que ir. Pero si no, lo hacía. Y a punto está de llegar, así que es tontería. E imagino que la tubular y los cordones que hemos visto antes lo habrán dejado ahí, hasta incluso ya parece que lo han descargado, chaval. Es que hacen todo ya rodado. Oye, ¿tenéis la cera para qué? ¿Tenéis la cera para qué? Me imagino que lo habrán descargado ya todo. Pero así como te lo digo, es que hacen todo ya como si fuesen churros. Y ya estamos aquí in the middle of the Padre Damián, en el medio de Padre Damián, justo enfrente del nuevo edificio, donde ya sabéis que siguen poniendo más piezas. Es verdad que es un trabajo más lento, porque es colocar una pedazo de pieza y luego proceder a subir con la plataforma para unirlas, para colocar los pernos. Pero oye, que es bonita la estampa también, con todo el sol ahí pegando casi en el Bernabéu. Parece que está quemando el sol al Bernabéu, esa es la frase. Donde todas las puertas hoy en el Santiago Bernabéu quedan cerradas, permanecen cerradas por el tema de la OTAN. Podéis ir a Padre Damián, podéis ir a la Torre B y podéis ir a la Torre C, que todas estas puertas, que siempre suelen estar abiertas, están completamente cerradas, close. Y ahí vemos cómo está llegando ya ese travesaño a su destino final. No su destino final que sea la muerte, sino por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, es que ya se han llevado el camión y todo, El camión ese típico de doble A, que se siempre suele traer maquinaria, bueno, pesos grandiosos, ya lo han dejado, ya se ha ido. Es que supuestamente yo juraría que lo he visto entrar por aquí, por esta puerta, y ya se han ido. Todo estará acopiado in the middle of the Padre Damián, aquí en Sagrados Corazones. Aquí está todo acopiado, es más, ahí vemos el gancho de la grúa torre, justo en el medio de esta nueva futura plaza, en esta esquina del lateral este. Y ahí vemos que el último travesaño es para la parte donde van a tener que seguir colocando nuevos cordones. Van a cerrar ya toda esa parte de ahí, lo vemos, a punto de llegar ya a su sitio final. Siempre con la ayuda inexplicable de estos pedazos de trabajadores, estas pedazos de personitas que hacen el día a día mucho mejor aquí en las horas. Oye, por cierto, mirad lo que se llevan, todo lleno de chatarra, todo llenito de chatarra. Bueno, ya estando aquí en Sagrados Corazones, que hasta mañana no volveré de aquí, de momento está la grúa a torre aquí, parece que va a transportar, va a maniobrar con alguna pedazo de pieza, porque hay 4 eslingas sujetándolas. Y de momento estamos aquí ya en la esquina de la Torre A, donde de momento yo creo que van a subir una tubular. No sé por qué me da que van a subir la tubular que hemos visto antes. Mira, piezas rojas para el nuevo edificio, ahí lo vemos. Vemos cómo siguen incorporando nuevas piezas. No es una tubular, simplemente es una pieza que imagino que será para
el futuro Sky Bar aquí encima de la torre A. Lo que decíamos, continúan, están colocando una pieza entre medias de los dos cordones recién instalados aquí en el lateral este. Continúan poniendo piezas en el nuevo edificio, siguen trabajando en las partes internas del torreón sur, esos balconcillos aquí instalados nuevos, recién construidos, y que ahora mismo mucho material, sobre todo acopiado en esta zona de aquí, donde siguen demoliendo en algunas partes. Y veremos, a ver, yo creo que mañana podremos ver otro gran izado en esta esquina de aquí y seguiremos viendo crecer el lateral este con esa Vica Corona. Y ahí vemos cómo está a punto de llegar esa pedazo de pieza. Esa pedazo de pieza, sí, como decimos, inmensa. Desde arriba parece pequeñita, pero eso es como en la parte de la torre B. Siguen subiendo estructura para seguir formando la Vica Corona. Otra vistita desde la torre A de toda la parte de la tripita y de todo el nuevo edificio aquí del lateral este. Y nos adentramos ya en la parte de Concha Espina, esa torre A, donde de momento seguimos sin ver esos agujeros para ver el desalojo de las barandillas de hormigón. Parece que ahí en el fondo vemos cómo están trabajando en el desalojo de nuevas piezas, hasta incluso parece que están colocando un nuevo puntal. A ver, ahí apunta, afina María. Vemos cómo están incorporando un nuevo puntal y vemos también cómo en esta parte de aquí, a ver, no, tenemos que bajar, ahí, tenemos que bajar más, ahí está. Toda esa parte de ahí ha sido desalojada. Es verdad que las palomas siempre hacen del Bernabéu un sitio mejor, sin ellas esto no sería el Santiago Bernabéu. Y mirad cómo esto está totalmente demolido, lo demolieron la semana pasada, alrededor del viernes, sábado. Otra vistita más de la parte de ese futuro Sky Bar aquí en la esquina de la torre A, donde siguen incorporando piezas poco a poco. Mirad, esa es la última adquisición, el último fichaje en esta zona, y parece que no, pero siguen colocando nuevas piezas, con todas las riostras totalmente puestas. Y esta es la esquina más retrasada, acordaros, la esquina más retrasada. Ya sabéis que de momento la primera capa cuesta ponerla en este lado de aquí, así que nada, bienvenidos a Concha Espina, última parada del día de hoy. Hoy es 28 de junio, así que venga, vamos a ver si llegamos todos juntos a la recta final. Nos abren la puerta para visualizar un poco en el interior, pero ya sabéis lo que hemos dicho en el clip anterior, en uno de los clips anteriores. Todas las puertas están en el día de hoy totalmente cerradas, me imagino que será por seguridad. Vamos a ver si podemos hacer algún zoom hacia el interior. No podemos. Bueno, sí, vemos ahí algo de los palcos. Ya sabéis que están demoliendo los palcos, están a toda mecha y están totalmente desalojados, En alguno de los palcos, porque he visto imágenes, en alguno de los palcos están totalmente demolidos las escaleras. Flipante, chispeante. Bueno, lo dicho, entramos en la última estación, Concha Espina, donde observamos que todavía no han colocado esas uniones entre las guías pertinentes que tenemos aquí en el fondo sur. Y es que esto ya parece otra cosa, Esto ya parece otra cosa, con las patas de las arañas, de la araña, y estos soportes, esas guías, esos faldones para la futura piedra envolvente del Santiago Bernabéu. Esto empieza a ser ya otra cosa, A que se ve desde otra posición todo esto nuevo. Claro que sí, ya queda poco, amigos y amigas. Solamente un año y pico, así que, bueno, lo dicho, muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, dejadme en los comentarios también todo lo que queráis, si queréis preguntar algo, si queréis informaros de algo, no insultar, no faltar al respeto, sobre todo eso de las normas de la comunidad, de YouTube y, bueno, y del canal. Y lo dicho, si estás de acuerdo, únete al canal, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, activa la campanita para que YouTube te avise y te notifique de todos los directos y vídeos que os voy haciendo. Así que mañana 29 de junio estaremos de nuevo aquí dando guerra en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Un abrazo a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao.